Bueno, bienvenidos al módulo 2. Vamos a continuar con las ecuaciones lineales que presentamos en el módulo anterior. Recuerden que habíamos visto la definición de las mismas, cuando un fenómeno podíamos denominarlo lineal y su representación mediante una ecuación lineal, cuando cumplía con las características de ser lineal y su forma de presentación de la ecuación según las dimensiones que tiene de manera implícita y su forma de llegar a la manera explícita. Ahora vamos a ver que una ecuación lineal tiene dos tipos de solución. Tiene una solución analítica, el famoso despeje, eso que estamos acostumbrados a despejar la incógnita, en el caso de que sea posible. Y también tenemos una forma gráfica, una representación gráfica que también nos permite llegar a una solución, o alternativamente ambas posibilidades, una solución analítica con una representación gráfica. En caso de ser así, vamos a ver de qué se trata y vamos a empezar con un ejemplo. Entonces vamos a poner funciones lineales y vamos a trabajar sobre ella en particular. Una función lineal típica de una dimensión, ¿no?, con una sola incógnita puede ser esta que conocemos como ax igual a b, o puede ser ax más c igual a b, no importa, puede aparecer un término independiente o no, eso depende del modelo que queramos representar. Bien, vamos a ir con un ejemplo y vamos a tratar de ver cómo se puede representar en la forma gráfica. Si la ecuación es lineal y es de una sola dimensión, una sola incógnita, la solución analítica es un valor único y de manera gráfica se representa un punto. No tiene mucha historia. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una ecuación simple como esta. Entonces, esta ecuación lineal, grado 1, es lineal, no multiplica con otra variable porque no existe. La podemos trabajar, despejamos y obtenemos que en este caso x va a tener un valor consistente con esta igualdad, pasando el 1 del otro lado de manera restando, nos va a quedar un 1 positivo. Este va a ser la solución y de manera gráfica esto se representa con un punto. X igual a 1, no tiene mucha historia, por eso las funciones de una sola dimensión de manera lineal no suelen acompañarse de gráfica. Vamos a complicarlo un poco más y ahora sí vamos a una ecuación lineal de dos dimensiones o dos incógnitas. La vamos a presentar, recuerden, la manera general era la forma explícita, ax más b i igual a c, o menos c, perdón, o más c igual a 0. A ver si, perdón, porque entonces tenemos ax más bi más c igual a 0, forma implícita. ¿Por qué forma implícita? Porque las dos variables están de un solo lado del igual. Cuando están todas las variables de un lado del igual y del otro lado hay solo una constante, es la forma implícita. Y lo habíamos trabajado esto para llegar a la forma explícita. En términos numéricos vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, 2x más i, vamos con una simple, igual, más 3 igual a 0. En este caso tenemos que A es 2, que B es 1, no se pone, y tenemos a C igual a 3. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, vamos a definir que I es la variable dependiente y X la independiente, entonces vamos a despejar I en función de X. Lo voy a hacer de este lado, entonces vamos a ver que 2X más I va a ser igual a menos 3, y del otro lado vamos a tener que i va a ser igual a menos 3 menos 2x. Ordenándolo, tenemos que i es igual a menos 2x menos 3. Y esta es la forma explícita donde del lado de la izquierda, en este caso de un lado del igual, tenemos a la variable dependiente y del otro lado tenemos a la variable, en este caso sola, o las variables independientes como es x. Bien, ahora, ¿alguno puede solucionar este problema? Sí, lo podés trabajar, pero acá no queda otra que para hallar el valor de i
hay que proponer un valor de x. Entonces no tenemos un solo valor como era el caso anterior que soluciona la ecuación, sino que tenemos un conjunto de x que pueden solucionar y corresponder con un conjunto de valores de y. Esos pares ordenados, o sea, uno de x con uno de y, otro de x con otro de y, son pares ordenados, ¿no? Cada uno tiene correspondientemente a otro. Por eso decimos que en este caso una función que los va a representar es aquella que asocia valores de x con uno y solo un valor de y. Definición de función. Bien, entonces no tenemos manera de seguir procediendo. Y acá vamos a necesitar de una representación o forma gráfica para encontrar el valor que corresponde a, a los valores que corresponden tanto de x con su par ordenado que involucra el valor de y correspondiente, y vamos a tener que recurrir a una solución o representación gráfica. Tampoco esto es algo que no vieron nunca. Habrán visto el famoso eje cartesiano, donde siempre se utiliza la variable independiente en el eje de las x y a la variable dependiente en el eje de las y, o sea, la vertical y la horizontal, salvo que diga lo contrario y alguien lo quiera promover de manera contraria. Esta es la convención que se suele utilizar. Bien, ¿cómo podríamos graficar esto que ya intuyo que yo, créanme, que va a ser una recta? Pero, ¿cómo podría darme cuenta yo qué tipo de gráfica es? Simple, podría agarrar e ir a construir un cuadro donde yo le dé valores a x y vea, según la relación función, cuál es el valor de y que corresponde. Entonces le doy valores a x y me va a salir de la ecuación los valores de y correspondientes. Por ejemplo, le digo a x es igual a 0, entonces esto me va a quedar que y es igual a menos 3. Y así sucesivamente. Como esto es una recta, o sea, la gráfica que va a salir, la representación de este conjunto es una recta, ustedes saben que una recta con 2 puntos ya se puede definir. Con 2 puntos yo ya puedo trazar una recta, no necesito más que esos. Entonces, en este cuadro, con dar 2 valores a x, el otro podría ser el 1, por ejemplo, me va a quedar que menos 2 menos 3 es menos 5. Yo con 2 puntos de x, x1, x2 y sus correspondientes y, puedo ya construir esta recta. Entonces digo, bueno, para 0 de x le corresponde menos 3 de y, este es un punto, y el otro punto va a ser 1 de x menos 5 de y. Con estos dos puntos yo ya puedo unir y trazar una recta, la cual se conoce como y igual menos 2x menos 3, y esta recta va a involucrar todas las relaciones posibles que para cada valor de x va a existir un valor de y asociado a ese número. Entonces, esta es la representación gráfica, esta es la recta que soluciona, es un problema de 2 dimensiones, no tiene una solución única, tiene un conjunto de soluciones. Para cada valor de x que yo elija va a haber un valor de y correspondiente que involucran y se involucran en esta ecuación y solucionan, ¿no? el planteo de esa igualdad. Bien, hay una forma, que es la que vamos a proponer en el curso, mucho más rápida, intuitiva y simple de graficar una función lineal, no por el lado de justamente darle valores a x a y. Hay una forma que se conoce como la forma del corrimiento de ejes o las pendientes, y esa es la que vamos a proponer y la que probablemente más les exijamos a ustedes tener familiarizada a la hora de trabajar, que van a ver en la práctica. ¿Cuál es ella? El resultado va a ser el mismo, pero bueno, vamos a centralizarnos en este mismo ejemplo. Vamos a trazar nuevamente el eje de ordenada. Recuerden siempre ponerle nombre a los ejes. Por definición suele ser x e y, pero no se olviden de poner, porque por ahí en un problema donde no aparece x e y puede ser importante y necesario darle nombre a los ejes. Bien, olvídense de este cuadro. Vamos a graficar de la manera por corrimiento de ejes. Vamos a tener en cuenta dos aspectos. Vamos a definir primero la ordenada al origen.
¿Qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es el término independiente. ¿Cómo encuentro el término independiente en la ecuación? Fácil. Para encontrar el término independiente, o sea, el valor de y, que no depende de x, le doy valor 0 a x. Si x se me hace 0, en este caso, y es igual a menos 3. O sea que menos 3, el término independiente, es la ordenada al origen. Y este término independiente es el primero que voy a visualizar o encontrar en este eje cartesiano. Entonces, ubico el menos 3, ¿no? Y ya trazo el primer punto. Ahora, con un punto no me alcanza, pero lo que puedo saber es otro punto y a partir de ahí voy a tener la pendiente. Bien, ¿cómo encuentro el otro punto? Bueno, el otro punto, sin tener que construir un cuadro, lo voy a encontrar de esta forma. Voy a decir que la pendiente es el término coeficiente que acompaña a la variable. Ese me va a dar no solamente la dirección, sino la manera en la cual linealmente los puntos están relacionados. Este término, que lo conocemos como A, este se conoce, perdón, como B, término ordenado al origen, pendiente. Este es el término que yo voy a ubicar ahora. Entonces, yo ya tengo el primero. Y ahora lo que me dice es que, dado este número, dado este término, este punto independiente, esto se va a correr menos 2. Esa es la pendiente. ¿Qué quiere decir menos 2? Voy a hacer de cuenta que le pongo un 1 implícito abajo y ahora voy a correr hacia la derecha el término que no existe, en este caso el 1, o sea que está debajo del numerador. Hacia la derecha voy a correr un punto y voy a ir hacia arriba 2 puntos. Ese sí es el numerador que corresponde. Entonces tengo, pero fíjense que está el símbolo negativo. Entonces A le tengo que cambiar la dirección a este. Si era para arriba porque era positivo, ahora tiene que ir para abajo porque es menos 2. Entonces encontré el corrimiento de 1 hacia la derecha, pero ahora en lugar de ir para arriba, como es menos 2, voy 2 lugares hacia abajo. 2 lugares hacia abajo y ahí sí trazo la recta, tengo los 2 puntos. Fíjense que si yo le hubiese dado el menos abajo al denominador, hubiese ido 1 para la izquierda y en este caso hubiera subido 2. Y me da este punto. Y hubiese construido la misma recta igual. Entonces, el término A me dice cómo me voy a mover a partir de la ordenada al origen. Una vez dictaminada, una vez que yo precisé la ordenada al origen, el término A que acompaña a la variable me va a decir cómo me muevo. Si no tengo signo, que sería el caso más simple, vamos a suponer que esto lo tenía como 2x menos 3, construyo el 1 abajo, que no existe, pero está, o sea, sé que esto es 2 dividido 1, voy a ir siempre hacia la derecha 1, y en este caso, como no tenía signo negativo, tengo un 2x menos 3, voy a ir hacia arriba 2 puntos. Entonces, por ejemplo, la 2x más 3 va a ser, menos 2x menos 3 va a ser el menos 3 también, y una vez que voy 1 hacia la derecha, voy a ir 2 hacia arriba. Y esta va a ser la recta igual 2x menos 3. Cuando la otra, recordemos, era igual menos 2x menos 3. Entonces, en resumen, por corrimiento de ejes, voy a graficar de una manera simple una ecuación lineal teniendo en cuenta la ordenada al origen, que es el primer punto que voy a precisar dentro del eje coordenado, del eje de ordenadas y abscisas, y después voy a tener en cuenta qué pasa con el coeficiente. Y el coeficiente de x es el que me va a decir cuánto me tengo que correr hacia un lado y cuánto hacia arriba y hacia abajo según sea el signo de esa pendiente. Miren, vamos a poner algunos ejemplos rápidos para tratar de puntualizar la idea, para ver cómo los podemos construir. Vamos a dar 4 ejemplos fáciles. Vamos primero con el más simple, igual a x más 1.
Vamos a tener otro que va a ser igual a 1 medio de x más 1. Vamos a tener otro que sea igual a 1 a menos 1 medio de x más 1. Y vamos a tener otro, por ejemplo, que sea igual a menos x menos 1. Construimos. Damos el nombre. Bueno, proponiendo entonces este ejercicio, vamos a ver cómo estas 4 ecuaciones lineales las podemos representar gráficamente. La primera es simple. Fíjense que la ordenada al origen es 1, lo vamos a encontrar acá. El primer punto que localizamos. Y ahora vamos a correr este punto en función de lo que sucede con el coeficiente que acompaña a x, que se encuentra aquí abajo. Es un 1. Entonces ponemos un 1 y un 1 abajo también. Vamos a correr 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Entonces, 1 hacia la derecha, 1 hacia arriba. Y con estos dos puntos yo construyo justamente la recta igual x más 1. Fíjense que esta tiene la misma ordenada al origen, pero ahora me dice que cuando el coeficiente de x es una pendiente de un medio, tengo ya el denominador. Entonces voy a ir 12 hacia la derecha y 1 hacia arriba, siempre respetando el signo que es positivo. Entonces me corro 2 hacia la derecha y voy 1 hacia arriba. Este es el segundo punto y fíjense que esta va a ser la recta igual 1 medio de x más 1. Ahora tengo el mismo caso anterior, pero con un signo negativo, o sea, la pendiente es negativa. O sea, esto ya nos da una idea de que tenemos que ir hacia abajo, porque la pendiente es negativa, la recta va a tener una inclinación negativa. Misma ordenada al origen, 1, pero ahora voy a correr. Voy a asignar el signo arriba, entonces voy a ir 2 hacia la derecha, pero voy a ir 1 hacia abajo. Entonces, 2 hacia la derecha, pero ahora 1 hacia abajo. Esta es la nueva recta, igual menos 1 medio de x más 1. Y la última es menos x menos 1. Ahora cambia la ordenada del origen. La ordenada del origen es menos 1. Y fíjense que ya dado este primer punto, ahora tengo el signo negativo que lo voy a asignar arriba. Tengo un 1 acá y tengo un 1 acá abajo. Este va hacia la derecha y este va a ir hacia abajo. Entonces tengo un corrimiento de un punto hacia la derecha y ahora menos 1 hacia abajo. Esta es la nueva recta, igual menos x menos 1. Así que de esta forma tenemos todas las posibilidades. En resumen, lo que es graficación de ecuaciones lineales o funciones lineales, representación mediante corrimiento de ejes, se hace identificando la ordenada del origen, el término independiente, aquel que el valor que y toma cuando x es igual a 0, y para ver hacia dónde encontramos el segundo punto, que va a darnos la inclinación y la dirección, lo hacemos usando el coeficiente que acompaña a la variable y a partir de ahí hacer el corrimiento hacia los costados, hacia arriba o hacia abajo, según el signo nos lo indique. De esta forma tenemos la manera más simple de graficar una ecuación lineal que representa justamente el caso de un fenómeno lineal. Me parece que con esto ya tienen para trabajar de cara a la práctica. Hemos agotado todo lo que tenía que ver con las herramientas necesarias para representar un fenómeno de la realidad modelizado linealmente, un fenómeno lineal, en este caso de una dimensión, simple es una solución aritmética, o de 2 dimensiones con solución aritmética, donde encontramos problemas porque tenemos pares, conjuntos, pares ordenados de solución, pero entonces la forma gráfica toma valor y nos hace encontrar las distintas combinaciones de valores de x e y que solucionan, digamos, la ecuación. En este caso, por ejemplo, en el más simple, x más 1, cualquier valor que yo le dé a x, puedo encontrar el correspondiente de y, que es justamente ese par ordenado que me soluciona esa ecuación. Puede ser este, puede ser este. Por eso no tenemos una solución única.
tenemos un conjunto de soluciones que es todos los puntos que involucran a esta recta. Bien, damos entonces por finalizado el módulo 2. Ya seguramente con esto tienen para, bueno, les decía, tienen para trabajar. Nos vamos a encontrar en algún otro módulo o ya directamente el día de la clase correspondiente con Zoom. Bueno, muchas gracias y a estudiar, métanle.